رمضان أقبل بعد طول غيابي ففرحت فيه مهنئا أحبابي خير الشهور به النفوس تعلقت واستسلمت للخالق الوهاب. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa salatu wa salam ala rasulillah. En el nombre de Dios, el clemente misericordioso, la paz y las bendiciones de Dios sean con su siervo y mensajero Muhammad, su familia y todos sus seguidores hasta el día de juicio final. Bienvenidos a estas noches benditas con el recuerdo de Allah. Lo que nos une el día de hoy, inshallah, es poder introducirnos en lo que se llaman los modales para con el profeta Muhammad, la paz sea con él. Los modales para con el profeta Muhammad, la paz sea con él. Pero ¿acaso hay que tener modales con el profeta Muhammad? Él falleció. Sí, es cierto, como Allah Altísimo sea dice en el generoso Corán, ciertamente vas a morir, te va a alcanzar la muerte y a ellos también. Es decir, la muerte es algo sobre lo que cualquier persona tiene certeza que va a ocurrir y le rogamos a Allah Altísimo sea que nos otorgue un buen final. El tema de los modales con el profeta Muhammad, la paz sea con él, no está ligado o no quedó ligado solamente a la época de la vida del profeta Muhammad, la paz sea con él. No, sino esto perdura a lo largo del tiempo y va a seguir perdurando. Y Allah Altísimo sea educó al profeta Muhammad, la paz sea con él, y con él nos educó a nosotros también. El profeta Muhammad, la paz sea con él, recibe la revelación de Allah Altísimo sea, y los musulmanes en el mundo siempre cuando se dirigen al libro de Allah encuentran que Allah Altísimo sea les habla. Y una de las características que Allah Altísimo sea le ha dado al generoso Corán es que sea, entre otras cosas, un libro fácil de memorizar. Y esto nos debe llamar a la reflexión a los que somos musulmanes y a los que no son musulmanes también, porque el Islam es una religión que invita a la adoración del único con derecho a ser adorado, que es Allah Altísimo sea. Millones de musulmanes saben de memoria el Corán. Niños, adolescentes, ancianos. Allahu Akbar. Y el Corán, el día del juicio final, va a interceder por el siervo. Imaginen esto. El siervo recita el Corán, lee el Corán, contempla las cosas a través del Corán, vive su vida a través del Corán, vive su alegría a través del Corán, vive sus tristezas a través del Corán, pide el perdón de Allah Altísimo sea acorde a como nos transmite el Corán, y por sobre todas las cosas nos enseña que el que lo envía, el que revela el generoso Corán, es el clemente, el misericordioso, el perdonador. Allahu Akbar. Cuando uno se pregunta por qué uno tiene que tener modales para con el profeta Muhammad, la paz sea con él, y quiero que me permito hacer un paréntesis. Inshallah que estos videos que vamos haciendo junto a ustedes sea de mucho beneficio y que Allah acepte, porque no está dirigido solamente a musulmanes sino a no musulmanes también. Cuando nosotros decimos por qué y estamos hablando de los modales para con el profeta Muhammad, la paz sea con él, esto no indica que el musulmán no tiene que tener modales para con los otros profetas, para con el resto de los profetas y mensajeros de Allah. Al contrario, no hay, o al menos no debe haber, y si no lo hace, lo debe hacer a partir de ahora, inshallah. Cualquier persona que hable de un profeta y mensajero de Allah debe saber que no está hablando de cualquiera,
cualquier persona que esté hablando de un profeta y mensajero de Allah, menos los musulmanes, cuanto más aún los musulmanes, no debe hablar ni dirigirse de la misma manera que se puede dirigir una persona con otra. Nunca. Estamos hablando de los mejores de la creación humana. Estamos hablando de los enviados por Allah Altísimo sea. Estamos hablando quienes recibieron la revelación a través del ángel Gabriel, la paz sea con él. Estamos hablando quienes trajeron vida, quienes trajeron frescor, quienes trajeron la enseñanza para que uno pueda saborear la dulzura de la fe, de que Allah es clemente, es misericordioso, es perdonador, es el creador, es el sustentador, es el que maneja todos los asuntos, es el único con derecho a ser adorado. Por eso, cuando escuchen hablar, por ejemplo, la expresión Jesús, la paz sea con él, no decimos Jesús solamente, no, Jesús, la paz sea con él, Moisés, la paz sea con él, Abraham, la paz sea con él, David, la paz sea con él, Salomón, la paz sea con él. Porque vuelvo a repetir, no estamos hablando de cualquiera, como tampoco uno puede dirigirse de cualquier manera para hablar de un profeta y mensajero de Allah, y que Allah nos proteja de ser de los que no tienen modales para con los profetas y mensajeros de Allah. Pero el tema que estamos abordando está relacionado al profeta Muhammad, la paz sea con él, y si uno lo traslada al resto de los profetas, entra dentro de lo mismo. Estamos hablando de los enviados de Allah Altísimo sea. ¿Por qué entonces tener modales con el profeta Muhammad, la paz sea con él? Porque si uno no tiene modales para con quien ha sido enviado, nunca va a tener modales para con quien lo envió. Otra vez, ¿por qué tenemos que tener modales para con el profeta Muhammad, la paz sea con él? Porque si no tenemos modales para con quien fue enviado, no vamos a tener nunca modales para con quien lo envió. Allahu Akbar. Allah lo envió con un mensaje al profeta Muhammad, la paz sea con él. Y si yo no conozco al profeta Muhammad, la paz sea con él, ¿cómo voy a adorar a Allah? ¿Cómo voy a saber cómo pedir perdón? ¿Cómo voy a saber, por ejemplo, cuáles son los mejores momentos para suplicar? ¿Cómo voy a pedir perdón y cómo voy a saber cuáles son las obras que debe realizar el siervo para obtener el perdón de Allah Altísimo sea? Si no es a través de conociendo al profeta, de conocerlo al profeta Muhammad, la paz sea con él, el enviado de Allah Altísimo sea. Entonces, conocer la vida del profeta Muhammad es muy importante en la vida del musulmán y de cualquier ser humano, pero también conocer dentro de ellos los modales que tiene que tener para con el mensajero es muy importante también, porque todos los caminos para llegar a Allah Altísimo sea, todos los caminos para llegar a Allah Altísimo sea, están vedados, excepto los que trae un mensajero de Allah. No voy a saber nunca de los nombres y atributos de Allah, sino es a través del profeta Muhammad, la paz sea con él. No voy a saber la majestuosidad y la grandiosidad de Allah Altísimo sea, sino a través de lo que el profeta Muhammad, la paz sea con él, nos enseñó. No voy a saber de órdenes y prohibiciones, sino a través de lo que el profeta Muhammad, la paz sea con él, nos enseña de órdenes y prohibiciones. Y no vamos a saber de modales para con Allah, sino es a través de conocer al profeta Muhammad, la paz sea con él. Por eso Allah Altísimo sea educa a quienes lo acompañaron al profeta Muhammad, la paz sea con él, como también a todas las generaciones de musulmanes que van a venir después. Y en estas noches benditas con el recuerdo de Allah, sin duda es uno de los mejores recuerdos en todo sentido. Mención, recordatorio de todo lo que el musulmán debe saber y hacer para poder ganar la complacencia de Allah Altísimo sea. Por eso es que el siervo de Allah debe conocer y debe saber cuáles son los modales para con el profeta Muhammad, la paz sea con él. Si observamos un versículo del generoso Corán,
vamos a ver que Allah Altísimo sea, como dijimos, compara la obediencia al mensajero de Allah con la obediencia a Allah. Y el versículo coránico dice: quien obedece al mensajero ha obedecido a Allah. Miren, Allahu Akbar. Quien obedece al mensajero ha obedecido a Allah Altísimo sea. Esto es algo que uno tiene que tener muy en cuenta. El orden, hay muchos versículos del generoso Corán en donde el orden, por supuesto, que está colocada palabra, cada letra, cada expresión, cada versículo, cada capítulo, está perfectamente ubicado en el lugar perfecto, en el momento preciso de lo que es el desarrollo de la lectura del generoso Corán. Sin duda que es la perfección plasmada del Creador, del perfecto, del que todo lo sabe, del que todo lo ve, del que todo lo oye, y el que guía a quien quiere, está ubicado perfectamente en el generoso Corán. Y Allah antepone la obediencia al mensajero de Allah sobre su obediencia, comparando: quien obedece al mensajero ha obedecido a Allah Altísimo sea. Si yo no conozco entonces al profeta Muhammad y cuáles son los modales, no voy a poder entonces tener modales para con Allah. Y vamos a hablar un hecho que sucedió en la vida del profeta Muhammad, la paz sea con él, para que tanto los que vivían en ese momento como las generaciones siguientes, como esta generación y las que van a venir, puedan advertir que hay actos que uno, sin darse cuenta, puede hacer que todas sus obras se malogren. La ilaha illallah. A veces el siervo de Allah comete actos sin saber que esos actos que realiza pueden malograr todas sus obras. Por eso es que la vida del musulmán siempre debe estar fuertemente ligado en el corazón con su Señor, en el corazón con el mensajero, en el corazón con el libro de Allah, en el corazón con la religión del Islam. Y si el siervo aplica todos estos conceptos que Allah Altísimo sea establece a través del profeta Muhammad, la paz sea con él, también va a encontrar que una sociedad puede vivir de una manera absolutamente en paz, absolutamente tranquila, absolutamente confiable. ¿Por qué? Porque aquel que tiene temor de Allah y aquel que conoce al profeta Muhammad, la paz sea con él, con sus modales, con quienes conoce y con quien no conoce, va a poner de práctica y va a poner de manifiesto la perfección de lo que es seguir lo que Allah y su mensajero establecen. El profeta Muhammad, la paz sea con él, cierta vez encontró una mujer anciana que iba cargando unos trozos de ramas de madera para hacer fuego. El profeta Muhammad, la paz sea con él, se compadeció de esa situación y presuroso fue y la ayudó. Cuando llegaron a la casa de ella, la mujer quiso, luego de que el profeta Muhammad, la paz sea con él, la acompañó, la ayudó, dejó lo que iba cargando de leña, la mujer quiso compensarlo al profeta Muhammad, la paz sea con él. Él dijo: no acepto. Y dijo: ¿y de qué manera puedo hacerlo? Entonces te voy a dar un consejo. En Meca hay alguien que está trayendo un nuevo mensaje. Si lo encuentras, no le creas nada de lo que dice. Se llama Muhammad. Y el profeta le dijo: yo soy Muhammad. Entonces ella inmediatamente dijo: atestiguo que no hay divinidad excepto Allah y que tú eres el mensajero de Allah. Miren, de los modales del profeta Muhammad, la paz sea con él, para con quien conoce y para con quien no conoce.
da y pone en práctica lo que su Señor le indica. Entonces, uno de los hechos que había sucedido en época del profeta Muhammad, la paz sea con él, fue que dos, Allahu Akbar, de los mejores compañeros del profeta Muhammad, la paz sea con él, uno que fue el primero que creyó en su mensaje, y el otro, por supuesto, el otro también albriciado con el paraíso, califa de los musulmanes, como se dice, emir de los creyentes, Omar bin al-Khattab radiyallahu anhu. Ambos habían, estando junto al profeta Muhammad, la paz sea con él, habían levantado la voz uno al otro sobre un asunto. Y como dijimos, eran los mejores. Y Abu Bakr radiyallahu anhu ocupa un lugar muy alto ante el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam. Entonces, con todas las características de Abu Bakr y con todas las características de Omar bin al-Khattab radiyallahu anhu, levantaron la voz sin darse cuenta. Por supuesto que este hecho de levantar la voz delante del mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam, Allah Altísimo sea, acorde a su prudente sabiduría, hace descender un versículo del generoso Corán. Y recordamos que el Corán fue revelado a lo largo de 23 años en base a la prudente sabiduría de Allah, acorde a situaciones que iban sucediendo y acorde a hechos que no sucedían, pero Allah en su prudente sabiduría lo revelaba. Y dice Allah en el generoso Corán: oh creyentes, no levanten la voz por sobre la voz del mensajero, ni llamen al mensajero como entre ustedes mismos se llaman, no sea cosa que a causa de esto puedan ser sus obras en vano, o puedan perder o malograr sus obras. Mir, ¿y quién era? Era Abu Bakr radiyallahu anhu, y era Omar bin al-Khattab radiyallahu anhu. Este hecho sucedió ante el profeta Muhammad, la paz sea con él. Allah dice: oh creyentes, no levanten la voz por sobre la voz del mensajero, por sobre la voz del profeta Muhammad, la paz sea con él. Cuando descendió este versículo, por supuesto que inmediatamente cambiaron la situación. A tal punto cambiaron la situación que cuando Omar bin al-Khattab radiyallahu anhu le hablaba al profeta Muhammad, la paz sea con él, el mensajero de Allah alayhi salatu wasalam le tenía que pedir que levante un poquito más la voz para poder escucharlo. Miren de los modales de Omar bin al-Khattab o de Abu Bakr radiyallahu anhu en el momento que sucede la revelación del versículo que dice: oh creyentes, no eleven la voz por sobre la voz del profeta, por sobre la voz del mensajero de Allah. De los modales, Omar: levanta un poco la voz que no te escucho. Pero el profeta le decía que levante un poco la voz para escucharlo. Y a su vez Abu Bakr radiyallahu anhu dijo: desde el momento que fue revelado este versículo, hablé al mensajero de Allah tal cual como se le habla a alguien que se le está contando un secreto. Allahu Akbar. Y era Abu Bakr radiyallahu anhu, y era Omar bin al-Khattab radiyallahu anhu. No sea cosa que a causa de esto, sin darse cuenta, todas sus obras queden mal logradas. Allahu Akbar. ¿Era esto para Omar bin al-Khattab y para Abu Bakr radiyallahu anhuma? Sí, pero también es para todos y cada uno de los musulmanes que vivimos después de las generaciones, de la mejor generación, que fue la generación del profeta Muhammad, la paz sea con él. La mejor generación de musulmanes es la mía, y luego la que le sigue, y luego la que le sigue, y luego la que le sigue. Entonces, uno puede extraer muchos beneficios de esta situación, como cuando algo es revelado por Allah Altísimo, sea, o establecido por el profeta Muhammad, la paz sea con él. Si uno va en un camino que de manera involuntaria, o siendo negligente, o
en algún momento siendo una persona que es difícil de cambiar de posiciones, pero cuando llega algo de Allah, rápido cambia la situación y acepta lo que está diciendo. Y ese tipo de cambio es a consecuencia de la fe que tiene en su Señor y por supuesto la fe que tiene en el mensajero de Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Inmediatamente cambian. No están preguntando, mensajero de Allah, yo tal cosa, o por qué no fue de tal manera, o yo estaba diciendo no. Rápido, directamente, sumiso. Oímos y obedecemos, como Allah dice en el generoso Corán. Oímos y obedecemos. Por lo tanto, llega la forma de tener uno de los modales con el profeta Muhammad, la paz sea con él, se acepta. Y no demoro ninguno en aceptar lo que Allah Altísimo sea. Dice en el generoso Corán. ¿Por qué? ¿Cómo empieza el versículo? De lo que venimos desarrollando en los programas anteriores. Oh creyentes, ya ayyuhalladhina amanu, oh creyentes, ya habíamos dicho, Allah Altísimo sea, llama al mensaje de dos maneras. Un llamado general, que es un llamado general, por ejemplo, oh gente, adoren a Allah, como dijimos, como Allah dice en el generoso Corán. Oh gente, adoren a Allah. O de otra forma, más específico, oh creyentes, y ya no se está dirigiendo a todos, se está dirigiendo a los creyentes, se está dirigiendo a los que tienen fe, una fe correcta en Allah, una fe correcta en Allah. Entonces, este versículo muestra, entre otras cosas, los modales que debe tener el siervo para con el profeta Muhammad, la paz sea con él. Y habíamos dicho, esto no implica que no hay que tener modales con los demás profetas. Hay que tener modales con los demás profetas. Todos son enviados por el mismo Señor, por Allah Altísimo sea. Entonces, ¿por qué? Primero, aceptan rápido porque la orden es de Allah y porque saben que lo que está revelando, lo que está transmitiendo el mensajero de Allah es procedente de su Señor. Y todos creemos en lo que Allah ha revelado al mensajero de Allah, alayhi salatu wasalam. Entonces, cambiaron la situación. Y hubo otro compañero del profeta Muhammad, la paz sea con él. ¿Qué pasó particularmente con este compañero del mensajero de Allah? Este compañero tenía dificultad para escuchar. Y todos ustedes saben, y todos sabemos, que la persona que tiene dificultad para escuchar es muy seguro que levante la voz cuando habla. La persona que tiene problema de audición levanta la voz cuando habla. Entonces, cuando este compañero del mensajero de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, escuchó que había sido revelado el versículo, oh creyentes, no levanten la voz, no eleven la voz por sobre la del mensajero, por sobre la del profeta, dijo, esta ley fue revelada por mí, a causa de mi conducta. Allahu Akbar. Sin embargo, cuando el profeta Muhammad, la paz sea con él, advirtió la ausencia de este compañero, porque a causa de esto se tuvo un sentimiento de dolor muy hondo, gente que amaba a Allah y amaba a su mensajero, la ilaha illallah, gente que tenía fe en Allah y en su mensajero, gente, como dijimos, que mamaba directamente la revelación de Allah al ángel Gabriel, al mensajero de Allah, a ellos. Dijo, a causa mía fue revelado este versículo. Entonces el profeta Muhammad, la paz sea con él, al notar esa ausencia, ¿dónde está?, mandó a otro compañero a buscarlo, a preguntarle qué es lo que pasa con él. Fue, porque eran vecinos, y ¿qué le contestó? Le dijo, este versículo fue revelado por mí y todas las obras que hice se malograron porque yo le levanto la voz al mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam. El mensaje llegó al profeta Muhammad, la paz sea con él. Lo que dijo este compañero, que tenía problema de audición, como dijimos,
llegó a oídos del profeta Muhammad, la paz sea con él. Entonces el profeta Muhammad, la paz sea con él, le envió un mensaje diciendo que eso no es así, y le dijo, y le dio la mejor de las noticias. El mensajero que llevaba el mensaje del profeta Muhammad, la paz sea con él, a este compañero, le dijo la mejor noticia o la mejor albricia que le puede dar a alguien. Le dijo, no es así, dile que él es de la gente del paraíso. Allahu Akbar. Mire el mensaje, la albricia que le llega a este compañero del profeta Muhammad, la paz sea con él. Entonces, el siervo de Allah debe reflexionar sobre su conducta para con el mensajero de Allah. Y vuelvo a repetir, nosotros hemos mencionado un hecho que sucedió en vida del profeta Muhammad, la paz sea con él, pero sin embargo, después de la muerte del profeta Muhammad, la paz sea con él, se siguió con las conductas y los modales de no levantar la voz por sobre la voz del profeta Muhammad, la paz sea con él. Y hay una diferencia. Cuando el profeta Muhammad, la paz sea con él, muere, Allah lo eleva a su encuentro. Los compañeros del profeta Muhammad, la paz sea con él, aplicaban lo que Allah y su mensajero establecían. Y cierta vez, estando Umar bin al-Khattab radiallahu anhu, cuenta un compañero del mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, estaba parado, dice, relata el compañero, estaba parado en la mezquita del profeta Muhammad, la paz sea con él, y sentí que alguien me arrojó una piedra, es decir, le arrojaron una piedra golpeándole la espalda, y giré y me di cuenta, y era Umar bin al-Khattab, el emir de los creyentes, el príncipe de los creyentes, la paz sea con él. Y como dijimos, el profeta Muhammad, la paz sea con él, ya había fallecido. Entonces Umar bin al-Khattab le indica al compañero que se acerque y le dice, tráigame, por favor, dígale a estas dos personas que están ahí que vengan. Los trajo y le dijo a ellos dos, ¿ustedes de dónde son? Le dijeron, de la ciudad de Taif. Le dijo, si yo supiera realmente que son gente de esta ciudad, hubiese tomado otra medida con ustedes. Levantan la voz en la mezquita del profeta Muhammad, la paz sea con él. Levantan la voz, elevan su voz en la mezquita del mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam. Miren la conducta de Umar bin al-Khattab radiallahu anhu luego de la muerte del profeta Muhammad, la paz sea con él. Y uno dirá, tal vez los que escuchan por primera vez, dirá, ¿y por qué? ¿Por qué si ya falleció? Sí, es cierto. Falleció el profeta Muhammad, la paz sea con él. Y él vive en este periodo que se llama el Barzakh, que es el periodo de la muerte. Y esa forma de vida que tiene el profeta Muhammad, la paz sea con él, solo la conoce a Allah. Ese tipo de vida solo la conoce a Allah. Entre otras cosas, el hadith del profeta Muhammad, la paz sea con él, de que Allah ha prohibido a la tierra que consuma el cuerpo de los profetas. Allah ha prohibido a la tierra que consuma el cuerpo de los profetas. Entonces tiene otro tipo de vida el profeta Muhammad, la paz sea con él, que solo Allah lo conoce. Pero debemos seguir aplicando el respeto, la educación y los buenos modales para con el profeta Muhammad, la paz sea con él. Modales del corazón, modales de la palabra, modales de las obras. Y en los siguientes capítulos, si Dios quiere, vamos a seguir ahondando un poquito más acerca de cada uno. Toda la verdad procede de Allah, y si hubo un error fue mío y de Shaitán. Y que la paz y las bendiciones de Allah sean con su siervo el mensajero Muhammad, su familia y todos sus seguidores hasta el día del juicio final. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. واستسلمت للخالق الوهاب.